en razón de las personas que han estado puntualmente en el inicio de este foro, en el que pues, ya hemos tenido casi una semana del tema que tiene que ver con la Ley de Procedimientos Administrativos. Vamos a comenzar y este día, por la misma situación de la que les comentaba al principio, que probablemente ustedes vienen un poco cansados, vamos a volver un poco más participativa la clase. Espérame, no hables. Vamos a hacer un poquito más participativa la clase y bueno, en primer lugar me gustaría saber quiénes de ustedes son profesionales de las ciencias de la salud. Si me comparten, por favor, quiénes de ustedes son profesionales de la salud. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy enfermera, trabajo en un hospital nacional actualmente. Okay. Sí, desde hace unos 10 años, desde hace unos 15 años, perdón. Ya. Bueno, mucho gusto, licenciada. Y Buenas noches, licenciada. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Sí, soy doctor en medicina interna y hago turnos presenciales. Ok. ¿Y F. Lobos? Muy buenas noches, licenciada. Yo soy médico general, trabajo en el sistema de emergencias médicos. Gracias. Es decir que sí tenemos algunos profesionales. Patricia Cermeño. Sí, soy enfermera y trabajo en una clínica empresarial. Ok. Tenemos personal de enfermería, de medicina. ¿Tenemos algún abogado entre nosotros? Buenas noches. Buenas noches, Leo. Mi nombre es Leo y soy abogado y soy colaborador jurídico del Seguro Social. Qué bien esa área, fíjese, está trabajando en el entorno de salud. Bueno, entonces sí tenemos alguien que tenga una profesión diferente de las que hemos comentado. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Yo soy licenciada en radiología y actualmente igual estoy trabajando en el área privada. En el área privada. Fíjense que es interesante la mezcla de tener personas de la parte pública y de la parte privada porque es diferente el enfoque y también que hayan otras profesiones como abogados que también están relacionados con las actividades de salud. Pues vamos a ver este día lo que tiene que ver con los principios del derecho administrativo y entonces a mí sí me gustaría que lo hagamos un poquito más participativo. Entonces, antes de empezar nada más, quisiera saber si tuvieron espacio para leer la sentencia que estaba colgada en el aula virtual. Estaban colgadas en la parte superior. Sí, yo sí pude leerla. Sí, la puedo leer, Cecilia. ¿Alguien más pudo leer? Igual yo, licenciada, yo también tuve la oportunidad ¿Cuál, de licenciada? leerla. También, Ana Torres. Yo también la leí. También. Es decir que sí tenemos algunas de las personas que están participando que pudieron leerla. Podemos hacer algunos comentarios al final, después de que veamos los principios, ya como comparando con lo que ustedes pudieron leer de la sentencia, y vamos a hablar de algunos casos puntuales, hipotéticos, que se pueden encontrar y que a veces dan algo de problema en la relación de las profesiones de salud con los temas de derecho.
y especialmente con los de procedimientos administrativos. Entonces, lo que les voy a pedir, vamos a compartir la pantalla. Esta es la continuación de la presentación que vimos el otro día, y lo que les iba a pedir es voluntarios. Es bien sencillo lo que vamos a hacer. No se vayan a preocupar de que van a dar aquí una ponencia complicada ni nada de eso, sino que vamos a pedir que alguien nos lea, por ejemplo, este principio que está en pantalla, y que nos dé una opinión corta acerca de eso, qué es lo que cree, y hacemos un espacio de una o dos participaciones más y pasamos al siguiente principio. Hacemos lo mismo, otra persona lee el siguiente, y pues así haríamos para que vayamos revisando todos los principios. A ver quién se anima a ser el primero. Vamos a ver qué dice en el chat. Por aquí dice, de Leo, buenas noches, licenciado, una consulta respecto a la presentación de PowerPoint. Ya la corregimos, licenciado, fíjese que ese fue un error en la carrera de estructurar el aula. Yo pensé que ese era mi archivo de la ley de procedimientos administrativos, pero la ingeniera de Peñate ya nos hizo la ayuda de cambiarla, porque esa era una presentación vacía. Ya la cambió por la ley de procedimientos administrativos para que ustedes la tengan en formato electrónico. Así que ya podrían ustedes acceder a ella. Y estos principios están en el artículo 3 de esa ley. ¿Quién se anima a ser la primera persona que nos ayuda con la lectura? Si quiere, Bueno. leo yo. Ah, vaya, ¿cómo no? Principio de legalidad. La administración pública actuará con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico, de modo que solo puede hacer aquello que esté previsto expresamente en la ley y en los términos que ésta lo determine. Perfecto. Este principio tiene fundamento constitucional. Y si nos hace un comentario, licenciado, acerca del principio de legalidad. Sí, inicialmente creo que ya lo habíamos visto en otras clases donde nos decían de que la regla general, la Constitución nos lo establece, que podemos hacer los salvadoreños en general lo que la ley nos manda, ¿verdad? Lo que no está prohibido está permitido. La excepción está establecida en el artículo 86 de la Constitución, en donde establece que los funcionarios públicos, y esto abarca también a los empleados públicos, están sujetos a la reserva de ley, es decir, que solo podrán acatar o hacer aquello que la ley les dictamine. Así es, aunque algo se vea bueno, que yo diga, no, pero es que lo que voy a hacer es bueno, en mi calidad de funcionario de empleado no lo puedo hacer. Me tengo que limitar a lo que el principio de legalidad me autoriza a realizar. Ya como persona particular, no, ahí la excepción es lo que está prohibido. En general soy libre de hacer todo, pero se me prohíben algunas cosas puntuales. ¿Algún otro comentario acerca de este principio o alguna duda en relación al trabajo que ustedes desarrollan? Es importante que, sobre todo, los profesionales de salud tengan en cuenta siempre el orden jerárquico de las leyes. Eso a veces ya en el actuar, en mucho se da también en el área de enfermería, en la que una norma o un reglamento o un lineamiento se quiere poner como a veces sobre la ley. Se dice, la norma que hemos hecho aquí, y por ejemplo, este ejemplo creo que grafica bastante bien eso. Hubo una época en que una junta de vigilancia de enfermería quiso normar el uniforme de enfermería.
y ningún artículo de la ley les daba la facultad de regular lo relacionado al uniforme. Entonces ellos querían decir, ellas eran, porque las 5 eran mujeres, querían regular si tenían pañuelito o no tenían un pañuelito, si se iban a poner algo como cofia, creo, en la cabeza o no, y de qué tamaño iba a ser. Ellas estaban haciendo toda una normativa, pero no tenían la facultad para eso. Entonces, nadie iba a estar obligado a acatar la regulación que ellas estaban creando. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el principio de legalidad, así en abstracto, se oye como algo, sí, hay que cumplir la ley. Pero cuando ya empezamos a aplicarlo en la realidad de nuestro trabajo, a veces nos equivocamos, traspasamos las facultades y esas cosas. Entonces hay que tener presente la jerarquía y hay que revisar siempre cuál es nuestro marco jurídico. Vamos a la siguiente. ¿Sí? Yo tengo una duda. Entonces, cuando nos referimos a jerarquía, ¿verdad? Como las diferentes profesiones estamos sujetos a la Junta de Vigilancia, ¿verdad? Pero arriba de esto está primero el Consejo Superior de Salud Pública. Hay diferentes, es muy importante esa pregunta suya, me parece muy relevante para las materias de salud, porque generalmente tendemos a confundir competencias de 3 instituciones. Y les voy a especificar. El Ministerio de Salud, por ejemplo, hay gente que dice, sí, el Consejo del Ministerio de Salud, creen que está adentro del Ministerio de Salud. Son 2 instituciones separadas. El Ministerio de Salud es el rector de la salud y además de prestar servicios de salud en otros países, el ministerio a veces no presta servicios de salud, solo es rector, es decir, genera normativa y vela porque ésta se conozca y puede ejercer alguna coerción para que se cumpla. Luego está el Consejo Superior de Salud Pública, que engloba al Consejo Directivo y a las juntas de vigilancia, que son 7. Entonces hay que buscar, si es profesional de salud, cuál la regula. Si es enfermería, por ejemplo, entonces la Junta de Vigilancia de Enfermería tiene la facultad de ley en el artículo 17 del Código de Salud de regular el ejercicio profesional. Pero si, por ejemplo, usted como enfermera estableciera un establecimiento privado que brindara servicios de enfermería, ese establecimiento no lo regula la Junta. Ese establecimiento lo regula el Consejo Directivo. Él es el que lo autoriza, el que lo puede cerrar, igual las clínicas médicas o un hospital privado. Quien autoriza y desautoriza y puede cerrar esos establecimientos es el Consejo Directivo. Además, el Consejo Directivo, cuando la Junta ya ha dictado una resolución sobre suspender o no suspender a alguien, se puede apelar. Y quien revisa esa apelación en materia de ejercicio profesional es el Consejo Directivo, porque es la entidad superior. Pero aquí estamos hablando de facultades de los órganos, ¿verdad? Del Estado. Entonces hay que tener bien clara esa definición de estas facultades. Entonces cuando ustedes van a poner una clínica y quieren ir a conseguir la licencia, no se van a ir a la Junta, sino que se van a ir a una unidad que se llama Unidad de Registro de Establecimientos de Salud, que es competencia del Consejo Directivo. Y por ende, este va a ser el que va a regir las normas del establecimiento. Así es. El Consejo es el que autoriza lo que llaman requerimientos técnico-administrativos, que es la regulación que se tiene que cumplir para poder tener un establecimiento.
y es con la que lo llegan a inspeccionar periódicamente, ya cuando tiene una licencia de funcionamiento. Entonces esas competencias hay que tenerlas claras, porque hay gente que en los establecimientos privados todavía a estas alturas dicen, es que ya me va a venir a inspeccionar la Junta. Y el problema que ha habido es que no tenía el Consejo su propio cuerpo de inspectores. Entonces era como un préstamo, permitime a tus inspectores, los voy a mandar a hacer la inspección del establecimiento. Entonces eso genera confusión, porque usted ve al inspector de la Junta haciendo esta inspectoría. Ahora ya se creó una unidad que se llama UTEC. No es la universidad que las siglas son así, sino que es una unidad que depende del consejo directivo, que ya tiene otros inspectores que no dependen de Junta. Entonces, poco a poco ya se están separando bien las funciones, que es lo más saludable. Y además, adentro del consejo se ha creado una unidad muy importante que se llama OTD, que es la Oficina de Recepción de Denuncias, de tramitación de denuncias relacionadas con los procesos sancionatorios del Consejo. Es la que tiene que ver directamente con la aplicación de las sanciones de la Ley de Deberes y Derechos de Pacientes. Ellos tienen un cuerpo de abogados y también algunos técnicos, y ellos son los que llevan el proceso, y quien decide finalmente es la Junta, y cuando ya pasa de esa instancia, sí, ya no tiene nada que ver la OTD, pasa al Consejo Directivo completamente. Así que es bueno conocer las facultades que cada institución tiene y que cada órgano de la administración tiene, porque la Junta está inmersa en el Consejo Superior de Salud Pública, pero son dos órganos, el Consejo Directivo y la Junta. Entonces, pero además de eso, lo que yo les mencionaba acerca de la jerarquía, más bien tenía que ver con jerarquía normativa. Es decir, que hay que tener claro que la Constitución es el nivel superior, que después de eso, el siguiente nivel son los tratados que ya han sido ratificados por la Asamblea Legislativa y han sido publicados. Luego de eso viene toda la ley secundaria. Ahí encontramos los códigos y las leyes especiales y las leyes en general. Ese es el nivel de la ley secundaria. Ahí está el Código de Salud, la Ley de Deberes y Derechos de Pacientes y Prestadores, la LEPINA. También encontramos el Código de Ética Gubernamental, que los regula a ustedes. También la Ley de Acceso a la Información Pública, que tiene relación con todos los establecimientos que son de carácter público y con los privados que tengan alguna concesión del Estado también. Está la LACAP, que es la ley para hacer las adquisiciones y contrataciones de la administración pública. Entonces, y la ley de medicamentos, por ejemplo, todas esas están en el nivel de ley secundaria, que sería Constitución, tratados, ley secundaria. Después de eso, siguen los reglamentos. Después de los reglamentos ya vienen los lineamientos, y después las circulares, memorándum, todo eso vemos solo paquete abajo. Y entonces una circular, aunque sea girada por mi jefe o por mi jefa, y ella es muy seria y muy exigente, pero si la circular viola una ley secundaria, no la debo cumplir y debo buscar mecanismos de diálogo para hacer ver que esto no es legal, ¿verdad? O mandar una nota explicando por qué esa circular no debe cumplirse, como esto que les mencionaba de la regulación del uniforme de enfermería. En realidad no le competía a la Junta de ese tiempo hacer esa regulación. Entonces a alguien les hizo ver esto, lo pasaron a un análisis con los abogados
y se determinó que no había un fundamento de ley para poder desarrollar esa normativa. Es muy importante que si ustedes no son abogados, cuando se trata de interpretar la legalidad de algo, se auxilien de un buen abogado. Y también cuando ustedes van a crear normas, si a ustedes les toca hacer políticas o van a crear alguna normativa o van a participar en un ejercicio colectivo de propuesta de una nueva ley o de reforma de alguna ley, que siempre tengan con ustedes un buen asesor legal. Y una recomendación, así como el licenciado Leo, por ejemplo, él está trabajando dentro del ámbito de salud. Los abogados en general, cuando nos autorizamos para el ejercicio, primero como licenciado en ciencias jurídicas, luego como abogados, y nos autorizan como abogados, la autorización es para todas las ramas, pero la complejidad de las ciencias jurídicas ha crecido tanto que es mentira que nosotros sabemos de todas las ramas. Entonces hay que buscar personas idóneas para cuando ustedes van a hacer algunas cosas, porque una de las falencias a veces que uno encuentra cuando tiene contacto con la parte jurídica de instituciones en general es que el abogado solo se centra en los pequeños trámites que a veces tiene que estar cotidianamente resolviendo y no tiene una visión más integral acerca de su rama. Y entonces, y si es una persona no acostumbrada a, por ejemplo, la parte de salud, le va a costar, aunque sea buen abogado, le va a costar comprender estas cosas. Así que hay que tener siempre a la mano una buena asesoría en estos temas. Vamos a pasar al siguiente principio. Ay, no quiere, aquí está. A ver, espérame, quiero ver si, ahí está. ¿Quién me ayuda con la lectura del principio de proporcionalidad? Dice, las actuaciones administrativas deben ser cualitativamente aptas e idóneas para alcanzar los fines previstos, restringidas en su intensidad lo que resulte necesario para alcanzar tales fines y limitadas respecto a las personas cuyos derechos sean indispensables afectar para conseguirlos. Roberto, ¿cuál es su profesión? Soy abogado. Ah, es abogado. ¿Cómo se aplica esto cuando hay que hacer una resolución, por ejemplo? Bueno, por ejemplo... Perdón, es una resolución de una sanción. Correcto. Por ejemplo, el Código de Salud ya estipula cuáles son las sanciones para la falta grave, ¿verdad? Y en este caso, pues, a la hora de resolver, deberán de tomar en cuenta la participación, mejor dicho, el grado de participación de la persona que se está, digamos, enjuiciando por parte de la Junta de Vigilancia de alguna de las profesiones. Y de acuerdo a eso, a la gravedad, así será la proporción de la sanción que le impongan. Sí, y fíjense que, muchas gracias, Roberto, y fíjense que hay una dificultad grande que se le presenta cuando ustedes, los profesionales de la salud, llegan a ser parte de una junta directiva. Una de las cosas complejas es establecer una sanción que sea proporcional, porque el Código de Salud, así como lo mencionaba ahorita el licenciado, ya da un rango, pero es un rango enorme, porque le dice, usted puede sancionar, vaya, cometió esta infracción grave, entonces usted tiene de 1 mes a 5 años para sancionar. Y es la Junta la que va a determinar dentro de ese rango que le pone. Y eso en realidad fue un error. Cuando se creó el Código de Salud, hay un poquito de historia,
no dejaron participar abogados en la estructuración del código. No voy a decir quiénes lo crearon, pero sí no dejaron de fuera a los abogados. Entonces hubieron este tipo de errores que son esencialmente jurídicos, porque cuando uno pone una sanción, el rango de una sanción debe ser estrecho para permitir para facilitarle el trabajo a la persona que va a imponer las sanciones. Porque de 1 mes a 5 años, usted lesionó a una persona en el actuar, ahí en medio de una cirugía. Vaya, y otro de sus colegas tiene que sancionarlo y la sanción va de 1 mes a 5 años. Le puede poner 1 mes y no podría decir nadie que se ha salido del rango de la ley, pero sí podría ser violatorio del principio de proporcionalidad, porque se tiene que valorar el daño causado. Y ahí es donde viene la necesidad de que estas resoluciones estén explicadas. Es lo que llamamos motivación. No puede usted decir solo, bueno, viendo las pruebas, sancionamos por 3 meses. Esa resolución sería ilegal. Tendrían que decir, la prueba tal nos demostró tal cosa, la otra tal otra, la otra tal otra, el daño causado ha sido esto, la capacidad de la persona que ha cometido el daño, la capacidad económica es esta, o la formación como para conocer su responsabilidad es esta, y la capacidad de la persona dañada es esta y esta. Y entonces, en razón de todos estos criterios, determinamos 1 año de sanción. Así más o menos tendría que ser una resolución que ustedes construyan, porque antes, hace unos 10 años, la Junta solo decían, en el caso tal, se sanciona por 2 meses. Y usted no sabía por qué, no sabía cómo habían llegado a la conclusión de que era sancionado o de que era responsable. Y todo eso es una violación al derecho de defensa de la persona. Y al principio de inocencia, porque el principio de inocencia se tiene que romper con un razonamiento lógico. Así que todo eso debe quedar por escrito. Bueno, vamos, si alguien tiene alguna observación acerca de este comentario. Vamos al siguiente principio, que es el de antiformalismo. A mí me encanta este principio. A ver quién nos colabora ahí leyendo esto. Ningún requisito formal que no sea debe constituir un obstáculo que impida injustificadamente el inicio del procedimiento, su tramitación y su conclusión normal. Yo pienso que este se basa en que a veces se dilatan los procesos con el objetivo de ir como entorpeciendo los procesos. Sí, es como que no le quiere decir que no a la persona, pero crea requisito tras requisito para hacerle más complicado la resolución, ¿verdad? Hola, licenciada. Hola, hola, sí, estoy tratando de comprender. Y bueno, también se recuerda que mencionábamos en la clase anterior que pedían un color de folder, por ejemplo. Sí, también cuando usted explicaba eso de que se ponen un requisito y después otro requisito, a veces están las cosas ya establecidas, por ejemplo, los permisos sin goce de sueldo, hay algo ya estipulado y en ese punto a veces una jefatura dice, no, es que
la norma de recursos humanos dice que se tiene que presentar con 15 días de anticipación. Sin embargo, la ley no estipula con cuánto tiempo. Nosotros, yo estoy en la Comisión de Servicio Civil y hace unos 2 años tuvimos una situación con un recurso médico y la gerencia quería destituir este recurso médico porque pidió un permiso sin goce de sueldo. Lo hizo extemporáneamente, en teoría, basado en la norma de recursos humanos. Sin embargo, cuando nos asesoramos como comisión, la persona que nos ayudó en ese aspecto nos mencionaba eso de la ley, que no hay un tiempo estipulado. Y como usted mencionaba, la ley está sobre las normas. Entonces, este recurso logró continuar con su empleo. Ah, qué bien. Ese es un ejemplo muy interesante porque tiene que ver con la jerarquía de las leyes, con lo que el principio que veíamos de legalidad, que fue el primero. Había una norma inferior que estaba creando nuevos requisitos que no estaban en la ley. Y el principio de reserva de ley es que allá se crean esas facultades y luego se pueden como desglosar y especificar un poco mejor, pero no puede normar más allá de lo que la ley ha dicho. O sea, si la ley no le impide, y sobre todo en este sentido, este es uno de los criterios que ustedes pueden tomar cuando van a decidir sobre algo, es que si una persona tiene el derecho constitucional al trabajo y se le va a restringir ese derecho, se le va a despedir, que el despido es la restricción más grave del derecho al trabajo, entonces tienen que estar ustedes seguros que la ley realmente dice eso. Si es una norma de carácter inferior, tendría que validarse así como ustedes lo pensaron, que es la ley la que tendría que haber puesto esa restricción a las libertades, porque también pedir un permiso sin goce de sueldo es parte de los derechos de un trabajador y son derechos establecidos en convenios de la OIT a nivel internacional. Entonces, son más, todavía más arriba de lo que es la ley secundaria. Así que resolvieron muy bien, sobre todo porque estaban protegiendo un derecho constitucional. No es tan fácil esto de limitar derechos así arbitrariamente. Hay que tener mucho cuidado cuando se va a limitar un derecho. Por ejemplo, por ahí a un amigo hace como un mes, él tenía una jefatura, es un cargo técnico, no es de confianza, pero lo que hicieron fue cambiarlo al cargo más inferior de la profesión que él tenía. Y él era doctor en esta profesión. Él era inicialmente licenciado, tenía una maestría y era doctor en esa profesión. Y lo mandan, le dicen, no le vamos a tocar el salario, pero lo mandan al lugar más bajo que podía tener un licenciado en esa institución, a desarrollar esas actividades. Entonces, eso, según la Sala de lo Contencioso Administrativo, es un despido tácito. La persona que lo hizo era abogada también, pero decía, según el razonamiento de esta persona, decía, yo no lo he despedido, yo lo cambié, pero disminuirle la categoría de las funciones que realiza ya está determinado como un despido tácito. ¿Qué es lo que pasa? Que en el error de esta persona de creer que está actuando con mucha astucia, porque no lo despide, pero lo manda a un cargo inferior, lo que termina pasando es que cuando le ganan el caso en la sala de lo contencioso,
va a tener que pagar todos los salarios caídos de esta persona y los va a tener que pagar de su salario, porque si la institución los paga, después se los va a cobrar al funcionario que haya tomado esa determinación. Entonces, por eso mismo, uno tiene que ser muy, muy cuidadoso con las decisiones que toma. No hay que dejarse ir. Y si uno puede tener más de un consejero, es mejor todavía, porque uno puede ser especialista en un área y otro en otra, y le complementan la visión del problema. Y a veces también un jefe en la molestia tal vez de alguien que da mucho problema, se quiere zafar de él y termina metiéndose en un lío, porque también a una amiga mía le pasó y pasó 3 años pagando $800 de su salario hasta compensar lo que le debía esta persona. Aquí nos comparte Aniel un ejemplo, dice, a ver, un ejemplo. El año pasado, por la pandemia, en el Ministerio de Defensa, Fuerza Armada, canceló las vacaciones anuales a todo el personal que no lo había gozado en ese momento. Y pues finalizó el año y no se dio. Total, se perdió. ¿Son recuperables para todos los afectados o por bien del pueblo se pierde? Fíjese que en este caso, como es muy particular, es una situación que nadie se esperaba, esta cuestión de la pandemia, todo lo que generó la cuarentena, hubieron restricciones a derechos fundamentales de un impacto grande, por ejemplo, la dificultad para salir de nuestras casas, ahí se estaba restringiendo derechos constitucionales de lo más fundamental, pero ahí se aplica un principio de la Constitución que es que el interés superior el interés colectivo está sobre el interés individual. Entonces, en ese caso, a pesar de que lamentablemente les eliminaron sus vacaciones, si por la misma situación que todavía no ha terminado no es posible recuperarlas, probablemente se perdieron esas vacaciones en función de una situación de gravedad de la colectividad. Entonces, pero si usted mira, son eventos gravísimos los que pueden fundamentar la pérdida de un derecho, como las vacaciones, porque en otra situación difícilmente eso se puede justificar. No habría una manera de quitarle las vacaciones a una persona legalmente, ¿verdad? Claro que siempre pasan cosas, igual en lo privado también hay situaciones de abuso y yo, por ejemplo, trabajé unos meses, en un tiempo en un call center y claro, trabajaba 8 horas, pero las 8 horas eran de las 3 de la tarde a las 11 de la noche. Y ellos solo reportaban que trabajaba 8 horas, no pagaban la nocturnidad. Eso ya son abusos. Pero en este caso sí es un choque de intereses. Y esto es una cosa que es bueno que la platiquemos. Les va a servir en un montón de cosas. Guárdenla para sus análisis en general. Y es que todos los derechos que están en la Constitución, todos son de la misma jerarquía. Ninguno es más que otro. Es decir, la libertad no es más que la vida. La vida no es más que el derecho al trabajo. Todos están en la misma jerarquía. Y el derecho suyo al trabajo es equivalente al derecho mío al trabajo. El derecho suyo a la vida es equivalente a mi derecho a la vida. Entonces, lo que pasa es que cuando y eso es como un choque de automóviles, cuando hay una colisión de derechos, que significa que entran en el mismo espacio, están pugnando dos derechos, y aquí era el derecho de la población a estar protegida y el derecho de ustedes a gozar de la vacación, se estaban chocando uno con otro y no era posible cumplir con ambos.
entonces ahí se hace un análisis que se llama ponderación de derechos y se tiene que evaluar cuál es el derecho que va a prevalecer en ese caso específico. No quiere decir que cada vez que hay una enfermedad les van a quitar las vacaciones. Esta era una situación muy, muy particular. Entonces, bueno, en el antiformalismo hay que ir retomando esto y tratando de evitar nosotros caer en la formalidad excesiva porque ya vamos en contra de la esencia de esta nueva ley administrativa. ¿Quién me puede ayudar con el principio de eficacia? Licenciada, una pregunta. Sí. Con respecto al ejemplo que puso de donde se ordena el pago de los salarios caídos. Ah, sí, sí. En el caso de la jefatura que resulte en este caso que debe de pagar, ¿se ejecuta inmediatamente la sentencia o igualmente se inicia un procedimiento administrativo que determine la responsabilidad de esta jefatura? No, ya con la sentencia judicial es suficiente. Es suficiente para comenzar la ejecución y el descuento inmediatamente. Cómo no, Y, muchas gracias. y hay que tener cuidado en eso, ¿verdad? Porque en la parte de pagaduría puede haber responsabilidad si no se ejecuta de manera inmediata. Al pagador lo vuelven después responsable solidariamente, entonces hay que tener cuidado con eso. Me imagino que habría que hacer como la gestión de dirigirlo al departamento de tesorería o al área de tesorería para que ejecuten los descuentos de manera inmediata. Así es. Sí, no me oí. Repito la pregunta. Una notificación, gracias. Sí. A ver, vamos a ver quién nos va a colaborar con la lectura del principio de eficacia y algún comentario. Buenas noches. Vamos. Buenas noches. Bueno, principio de eficacia. La administración, antes de rechazar el inicio del procedimiento o recurso, su conclusión anormal o la apertura de un incidente, debe procurar la reparación o subsanación de cualquier defecto que haya advertido, incluso sin necesidad de prevención al interesado. ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, pues aquí dice que antes de rechazar, así como dice, antes de rechazar el inicio del procedimiento recurso, tiene que repararlo. Es decir, que si está en sus manos corregir algún error, aunque no se lo pida a la persona que llegó a solicitar el trámite, debemos hacerlo como administración. Ajá, o me imagino, bueno, yo no sé, ¿verdad? Ahorita se me ocurre que pues debe de haber algún arreglo para que las dos partes salgan beneficiadas, digo yo, no sé. Viene siendo, por ejemplo, usted llega y se siente vulnerada en sus derechos. Llega a pedir el inicio de un procedimiento, pero omitió poner su número de DUI en el escrito, pero anexó una fotocopia del DUI al escrito. Pero en el escrito usted no detalló su número de DUI. Eso es algo que la persona que recibe entonces puede tener por subsanado. Porque había una cosa... La fotocopia. Perdón, licenciada, que no le habilito la cámara, pero es que estoy no se preocupe. Trabajando, entonces... No se preocupe. Entonces, ahí usted me dice de que porque no le puse el DUI, pero el número, pero sí le puse la fotocopia. Sí, entonces, imagínese. ahí le subsané ya el problema. Imagínese que fuera requisito que usted detallara en el escrito el DUI
y usted no lo detalló, pero sí había una fotocopia en toda la documentación anexa, había una fotocopia del DUI suyo. Entonces, la actitud de antes de esta ley del funcionario era rechazado por no detallar en el escrito el DUI. La actitud nueva que la ley de procedimiento de espera es, no detalló el número de DUI, pero entre sus anexos se ve que es el DUI, la fotocopia, y se puede verificar que su número de DUI es tal. O sea que la actitud del funcionario no debe ser de que lo primero que se le ocurre es no, váyase, es rechazado, es denegado, porque esa era la actitud, la mentalidad antes de esta ley. ¿Cómo se llama esta ley? Se llama Ley de Procedimientos Administrativos. Y esta tiene apenas como 3 años de vigencia. Es una ley nueva, no me acuerdo si son 3 o 4, pero es una ley muy reciente y que se conoce poco todavía en la administración y debería conocerse un poquito más, porque todos estos principios, nosotros como usuarios, porque aunque trabajemos en el sistema público, también somos usuarios de otras instituciones. Entonces, como usuarios, podemos hacer uso de estos principios en los escritos que hagamos, pero también como funcionarios o empleados públicos, se puede también aplicar todos estos principios para un mejor desempeño de las funciones. Entonces, la actitud debe ser hacia resolver, hacia subsanar y hacia corregir dentro de lo que se pueda. Hay cosas que definitivamente no se van a poder. Viene diciéndome que es representante legal de alguien y no trae el poder. Eso no se puede subsanar, pero sí se le puede no rechazar, sino que decir, levantar un escrito, contestarle y decirle que se le previene que presente tal documento para poder continuar con el trámite. La idea es que el funcionario ya no tenga esa actitud de superioridad sobre el usuario que llega a pedir los servicios, sino que sea una actitud proactiva hacia resolver las necesidades del usuario. Entonces, bueno, ese era el principio de eficacia. La idea es que cumpla, sí, como no, participe. En este caso, entonces, comprendo que ese principio de eficacia incluso nos ayudaría o ayudaría al usuario a que los procesos tengan menos tiempo, porque en ocasiones anteriores, cuando, para el ejemplo de lo del DUI, si no llevaba el DUI, entonces hacían regresar a la persona que lo volviera a hacer el documento, y entonces eso hace que el proceso dure un poco más o el inicio del procedimiento dure un poco más. Entonces es de más como tener actitudes demasiado burocráticas. Entonces el principio de eficacia, aparte de favorecer a la persona que está iniciando el procedimiento, es como el hecho de dar un beneficio de ayuda, ¿verdad? Porque no sé si he comprendido mal, pero dice incluso sin necesidad de prevención al interesado. Sí. Muy probablemente sin que el interesado se esté dando cuenta de que existe ese error, que no le puso el número de DUI, pero como está una copia, entonces va en función de ayudar a iniciar el proceso con prontitud en aquellas ocasiones que son situaciones demasiado pequeñas que se pueden resolver, no así el hecho de un poder legal, ¿verdad? No sé si le he comprendido bien. Así es, exactamente. Y ustedes van identificando, ya usted y otra de las participantes en uno de los principios anteriores, se han dado cuenta de que estos principios están interconectados, porque este de eficacia, como usted bien lo decía, tiene que ver con eliminar requisitos innecesarios, con economía procesal,
con el principio de celeridad, que no lo hemos visto, pero que ya lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la rapidez del proceso. Y si es más rápido y está siendo eficaz, está ahorrándole dinero tanto al Estado como al usuario. Porque el de economía no tiene que ver solo con los recursos del Estado, sino que también con las personas que hacemos uso de los servicios públicos. Así que qué bueno que vamos encontrando estas relaciones. Aquí está, y este lo voy a leer yo, que es lo que hemos venido conversando en el anterior, que el principio de celeridad e impulso de oficio. Hubo una época en que los procesos civiles eran una cosa horrible. Si ustedes los hubieran visto, es que de verdad da risa ya en esta época. Resolvía. Entonces llegaba uno a dar el escrito, me he enterado de lo que ha resuelto. Y si usted no presentaba ese escrito donde decía, aunque me hubieran notificado y ellos ya tuvieran comprobante de que me habían notificado, si yo no llevaba el escrito diciendo, estoy enterado de que me han notificado, entonces no caminaba el proceso y ahí se podía quedar detenido 5 años hasta que la parte llegara a presentar el escrito que no había presentado. Entonces, impulso de oficio es, ya le notificamos, el proceso continúa a la siguiente etapa. Y celeridad es que el proceso es ágil, tratamos de resolverlo en el menor tiempo posible y se van a impulsar de oficio cuando la naturaleza lo permita. Por ejemplo, ¿qué procesos se pueden impulsar de oficio? Los que lleva la Junta de Vigilancia, los procesos sancionatorios se pueden impulsar de oficio. Vaya, ya se terminó de presentar la prueba. En los juzgados de los civiles, en el sistema antiguo, entonces usted tenía que llegar a decir, habiéndose presentado toda la prueba, solicito que se pase a la etapa siguiente. Si no presentaba ese escrito, el juez se sentaba y no caminaba el proceso a la etapa siguiente. Ahora no, ahora ya terminó el periodo este, automáticamente la administración sigue con la etapa que prosigue según la ley. Así que la idea de esta ley y de estos principios es crear una administración ágil. No es fácil porque muchas veces no tiene que ver con que el empleado no tenga el deseo de funcionar ágilmente, sino que a veces también están sobresaturados, algunas veces no tienen las herramientas de trabajo suficientes para poder hacerlo, pero dentro de lo que se puede, la idea es tratar de facilitarle a las personas los procesos por los que llegan. El principio de economía también, y me voy a apurar un poco porque quiero con ustedes conversar acerca de unos ejemplos y que los analicemos de acuerdo a todos estos principios. Entonces lo voy a leer yo. El principio de economía ya lo hemos venido analizando en estos últimos 3, que si ustedes ven están concatenados. La actividad administrativa debe desarrollarse de manera que los interesados y la administración incurran en el menor gasto posible, evitando la realización de trámites o la exigencia de requisitos innecesarios. Vuelve a tocar el punto de los requisitos innecesarios aquí en el principio de economía. El principio de coherencia es que las actuaciones de la administración pública deben ser congruentes con los antecedentes administrativos. Por ejemplo, a una persona que le dejó una torunda en una cirugía a un paciente, lo cerraron, se infectó, le causó una afectación en su salud, le dieron 3 años de sanción, de suspensión. A la siguiente persona, por un caso similar, le dieron 3 años. A la siguiente persona que viene con un caso bien parecido, le dan 1 mes. Eso sería
incoherencia de la actuación administrativa, porque casos similares con situaciones bastante parecidas ha resuelto en 2 igual y en el último completamente diferente. Entonces, este principio conlleva a que tenemos que tener una lógica en las actuaciones y que tenemos que ser congruentes con las resoluciones que se han dado antes. Ahora, imagínense que ustedes llegan como miembros de una junta y la junta anterior cometió graves errores en sus resoluciones y lo hizo una y otra y otra y otra vez. Entonces ustedes no están obligados por el principio de coherencia a seguir cometiendo el error, porque aquellos ya lo cometieron y ese es el antecedente administrativo. No. Ustedes advierten que hay un error en esa resolución y entonces lo que hacen es que hacen un razonamiento de por qué ustedes van a actuar de una manera distinta a los antecedentes que hay antes de que ustedes llegaran ahí. Ustedes van a explicar qué les parece que se cometió un error en este tipo de resoluciones y que por tanto ustedes van a resolver de una manera distinta. Y entonces ustedes han generado un nuevo antecedente. Ahora, ¿no sería lógico que la siguiente vez que van a resolver sobre una cosa parecida a esta, vuelvan a hacer como la junta anterior? Cuando ya hicieron todo un razonamiento de que van a cambiar ustedes el modo de proceder. Entonces sí se pueden cambiar los antecedentes con una razón fundamentada, pero lo general es que ustedes sigan el antecedente administrativo. El principio de verdad material significa que la autoridad administrativa debe ajustarse a la verdad material. Y a ver si alguien me dice qué les parece, qué creen que es la verdad material. Pienso de que realmente se relaciona, de lo que acusan a la persona, tengan cómo probarlo. Y licenciada, imagínense que me dijeran, pero ella no aparece aquí, no aparece en este documento que me han mandado, no aparece que ella es enfermera, pero en los expedientes de la junta, si tiene un número de junta, está autorizada, ella lleva su título para comprobar, pero en el documento que manda alguien dicen que ella es doctora. ¿Cuál sería la verdad material? En este caso sería lo que la Junta de Vigilancia tiene, los documentos legales que me acreditan como enfermera, aunque yo me esté haciendo pasar por médico. ¿Verdad? O sea que aunque un documento pueda decir una situación, pero vemos que hay todo un fundamento, que es evidente que la situación es otra, lo que se tiene que tomar como para razonar, se tiene que tomar la realidad. A eso va. Que si tenemos una verdad en documentos y una verdad en la realidad, a la que le tenemos que hacer caso es a la de la realidad. A eso se refiere esto. No, que a ella no lo operamos y tiene una gran... Aquí no aparece ningún documento que le hayamos realizado una cirugía y la señora con todo un zipper en toda la parte abdominal, a ella jamás se le ha operado. ¿Cuál sería la verdad real? Que ella ha sido sometida a una cirugía. Habría que ver a dónde, habría que ver qué tipo de cirugía, pero es evidente que fue sometida a una cirugía. Licenciada, tengo una duda. ¿Sí? O más bien una pregunta. Al revés, digamos que la verdad material fuera más el documento que lo físico, digámoslo así. Por ejemplo, yo conozco el caso de unos colegas que estuvieron involucrados en una demanda, digámoslo así, donde la paciente
llegó con un bebé ya fallecido, que nosotros lo llamamos óbito, ¿verdad? Ya era un bebé fallecido preparto, con un documento firmado que ella quería una esterilización posparto, ¿verdad? La cuestión es que la señora terminó, no recuerdo bien por qué, en una cesárea. Dentro de la cesárea hubieron ciertas complicaciones, terminó al final en una histerectomía, se le quitó el útero. Bueno, la señora al final llevó a demanda a los colegas porque alegaba que los médicos le habían quitado el derecho a ser madre. Entonces yo digo, si ella tenía un documento firmado donde ya ella pedía la esterilización, porque ahora, yo sé que eso es como el consentimiento informado a veces no tiene como tanto peso legal quizás, ¿verdad? Pero ya ella llevaba el consentimiento de que se quería esterilizar por complicaciones, terminó en histerectomía, obvio ya no va a poder ser mamá, pero si ella ya lo había pedido, no sé, y le digo porque ha llevado una tras otra, o sea, terminan en una conclusión, vuelve a demandar a la señora con los mismos argumentos y ese proceso sigue y vuelve y siento yo que es bien, ¿qué? Agotante para los colegas porque tienen que ir todas las personas, o sea, y no solo va una persona, son 20 colegas los que están llamados a eso porque en ese juicio se ha llamado a todos los que pusieron un sello en el expediente, ¿verdad? Claro, sí, sí. Se llama exactamente a todas las personas que han actuado, pero en realidad tendría que haberlo llamado al principio y después identificar quiénes están más relacionados con la situación que la señora está reclamando, pero aquí la verdad material era el documento, pero hay una voluntad también expresada en ese documento que era ser esterilizada. Entonces, si ella ya no quería tener hijos, nadie le está negando el derecho a ser madre. Además, en el actuar del médico, sí se complicó la cirugía y se estaba poniendo en riesgo la vida. Y la manera de resolver el problema, de evitar que ella falleciera, era quitarle su útero. Ahí no es que se le estaba quitando el derecho a ser madre. Distinto es que ella llegara sana y viniera un médico y dijera, venga, vamos a entrar al quirófano, le voy a quitar el útero, y o sea, solo porque sí. Aquí lo que había en el momento de la cirugía, que es un momento muy complejo, porque está en riesgo muchas veces la vida de la persona, lo que había era una colisión de derechos. Ahí estaba en colisión el derecho a la vida de la señora y el derecho a ser mamá de la señora. ¿Y cuál derecho creen que va a sopesar en el momento de una colisión de derechos? Es la vida. Prevalece la vida, sí. La vida, porque sin la vida no, se va también el otro derecho de encuentro. Así que yo creo que por ese lado deberían tratar ellos de fundamentar el que había una colisión de derechos y ellos dentro de la ciencia que han estudiado tienen como la autoridad de un momento de emergencia incluso obviar el consentimiento informado porque no van a estar llenando papeles cuando lo que está siendo prioridad en ese momento es salvar la vida de la persona. Entonces, también parece más un capricho de la señora porque ella dio su autorización para que le retiraran, para que la esterilizaran. Probablemente pensaba que iban a ser vivo su hijo, ¿verdad? Entonces pensaba, bueno, van a ser vivos y ya no quiero tener más. Sí, y también incluso en esa demanda iba involucrado el hecho de que la señora decía que el niño estaba vivo, aunque se lo demostraron múltiples veces que no estaba vivo, ¿verdad? Que estaba fallecido. Lo que pasa es que hay que comprender también que a veces en ese tipo de situaciones puede haber una afectación psicológica de la persona. Sí, no, eso creo que sí va lo está lanzando hacia el equipo de profesionales de salud. Es bien complejo. Como la asimilación de una pérdida es bien compleja y pues lástima que se fue por un lado negativo, ¿verdad? Licenciada, y ahí no cabería la posibilidad de que le hicieran una evaluación psicológica
a la paciente, la que está demandando, por el hecho de que todavía no ha pasado su proceso de negación en el duelo. No ha pasado un proceso de negación, porque si todavía él sigue contrademandando, es porque el duelo está ahí. Ella no ha aceptado la pérdida del bebé y que muy probablemente en esa negación ella pidió la esterilización. Y también la otra parte importante es que incluso cuando van a hacer una cesárea hasta se le pide consentimiento informado a los familiares. Y dentro del consentimiento informado se explican las complicaciones donde se exime al personal, ¿verdad? Que creo yo que sonarían como las condiciones para favorecer, en este caso, a los profesionales, porque se puede entrar a una cirugía, sí, pero dentro de la sala pueden existir múltiples complicaciones y una de ellas es la involución uterina cuando el útero no deja de sangrar y ni modo hay que terminar en histerectomía. Y vuelve al punto, ¿verdad? Que es más importante la vida de la paciente. Sí, ahí la defensa de ellos tiene que hacer uso de la colisión de derechos y también de las complicaciones, y esas complicaciones que usted ha mencionado están descritas en los libros de texto. Entonces, no es algo que tenga que ver con un mal procedimiento, sino que son complicaciones que posibles. Posibles. Exacto. Y haciendo todas las cosas bien pueden suceder. Exacto. Entonces, no depende del profesional. Hay otras que sí, hay un error, hay un corte de una estructura que no tenía que cortarse, una cosa así, sí hay responsabilidad, pero hay situaciones que pueden generar una complicación y que se lo dicen a uno. Incluso la aplicación de una sustancia inyectable trae probables consecuencias. Por eso es que no hay que andar dejándose inyectar de personas que no estén autorizadas para eso, ¿verdad? Porque hasta una cosa tan pequeña como esa puede traer una complicación. Ya no digamos una cirugía de una magnitud tan grande. Así que hay que buscar que la defensa también pida eso, mire, licenciada. Una evaluación psicológica, porque si ella está negando el hecho de que su hijo estaba muerto antes del nacimiento, eso es bien fácil de probar, porque los pulmones no respiraron. Entonces hay una cosa innegable, hay un hecho innegable. Esa sería la verdad material, mire. El niño no respiró y hay exámenes médicos. Y ella sigue diciendo que estaba vivo, que nació vivo. Entonces, ¿cuál es la verdad material? El niño estaba fallecido cuando nació. Así que en la parte administrativa, que es menos compleja porque normalmente es documental, la verdad material es la que tiene que prevalecer en los análisis que hagamos. Y el último principio es el principio de buena fe. Aquí se supone, por ejemplo, en esta situación del consentimiento informado, se supone que yo de buena fe firmo y creo que las consecuencias del procedimiento que me van a hacer son las que usted ha escrito ahí, para explicármelas a mí. Y yo creo, como profesional de salud, que la persona que está firmando ha comprendido. Cuando yo le pregunto que si comprendió y ella me dice que sí y firma, yo creo que ella me lo está diciendo realmente porque ha comprendido. Entonces, el principio de buena fe se da en ambas vías. Cuando yo le digo a alguien, bueno, como no puedo probar su honorabilidad, deme una declaración jurada. ¿Y qué es la declaración jurada? Que yo digo, doy fe de que sí es cierto que yo soy así y así. Y la llevo firmada y me legaliza la firma a un notario. Y le entrego. Eso significa que la administración cree en lo que yo le estoy diciendo. Es el principio de buena fe. También el usuario debe creer en la buena fe
de la administración. Cuando alguien le dice, mire, es que fíjese que yo quiero una reunión con el jefe, quiero pedir una audiencia con el que dirige esa institución, y le dicen, fíjese que no está. Yo tengo que creer que eso que me están diciendo es cierto, que no es que está huyendo de reunirse, sino que realmente no está, o está bien ocupado y no me puede atender. Así que este es el último principio, y a mí sí me gustaría que analizáramos rápidamente un caso que a mí me tocó ver esta semana en administración pública. No les voy a decir en qué institución, pero sí les voy a decir así en normas generales qué cosas pasaron. Y ustedes me puedan identificar solo puntualmente el principio tal se violó, el principio tal otro se violó. Yo fui hace 1 mes y medio a pedir un expediente clínico. Me había autorizado una paciente para solicitarlo. Y pasaron 3 semanas y no me respondía. Entonces hice un escrito. Bueno, el primer escrito era muy largo. Explicaba por qué el expediente clínico es propiedad del paciente. Y eso ya un día lo platicamos, pero el expediente clínico en síntesis es propiedad del paciente. Es su información de salud, es información salida de su cuerpo, entonces le pertenece. Y hay leyes que establecen eso, que lo fundamentan. Entonces, la calidad en que lo tiene la administración pública es en resguardo, pero no se lo pueden negar al dueño, que el dueño es el paciente. Y cuando fallece un paciente, los dueños, los que pueden pedirlo, son los familiares. Entonces, yo en esa calidad estaba pues de autorizada por esta persona, estaba pidiendo el expediente. Pasaron 3 semanas y nada, pero ni una respuesta. Y yo le había dejado correo electrónico donde puedo recibir notificaciones, mi teléfono, todo. Y ni una respuesta. Entonces hice un segundo escrito. A todo eso yo tuve que viajar fuera de San Salvador a otro departamento, porque era en otro departamento, a pedir. Luego el otro escrito lo tuve que ir a presentar nuevamente en físico a ese departamento, requiriendo que se me entregara el expediente o que se me dijera por qué me lo estaban negando, si es que era denegatoria la respuesta. Luego me responden esa misma tarde y yo le ponía que ya se habían vencido los plazos de ley y les ponía los artículos. Entonces me responden en la tarde diciéndome que lo que pasaba es que yo no había presentado, porque la paciente del expediente estaba fallecida y quien lo estaba pidiendo era la madre. Yo había anexado, además de otros documentos, una certificación notariada del DUI de la paciente fallecida y del DUI de la mamá. Y en el de la paciente fallecida, atrás también estaba la parte de atrás del DUI, ahí dice quién es la mamá. Y el DUI es emitido por una autoridad pública y está basado en la partida de nacimiento, porque a todos nos piden la partida de nacimiento para emitirnos el DUI la primera vez. Entonces el dato de quién es la mamá estaba certificado por una autoridad pública. Entonces la señora me dice, y la paciente había fallecido en ese establecimiento, y ellos habían emitido el diagnóstico que dan para que se pueda sentar la defunción en la alcaldía. O sea, ellos sabían que había fallecido. Entonces, después de haber pasado 3 semanas, ellos nunca me habían dicho nada. Con mi segundo escrito, la respuesta bastante pesada de la muchacha fue que como yo no había presentado partida de nacimiento, ella no podía estar segura de que la mamá era la mamá. Y tampoco podía estar segura de que ella estaba muerta, la paciente,
porque yo no le había presentado el acta de defunción. Y el acta de defunción se había emitido en base no me acuerdo cómo se llama ese documento que emiten en los hospitales ya cuando fallece un paciente, pero de acuerdo a lo que ellos mismos habían emitido. Entonces, les Es el respondí. acta de defunción, licenciada. ¿Cómo? El acta de defunción o la chapuda, nosotros le llamamos así. Ustedes, o sea que en el hospital también se llama acta de defunción. Sí, también. Sí, Y así se y llama. es la partida de defunción. Entonces ellos habían emitido el acta de defunción, pero me estaba pidiendo la partida de la alcaldía donde decía que ella estaba muerta. La saqué las dos y le puse que a pesar de ser requisitos innecesarios y a pesar de estarse violando, y no le voy a decir qué principios, tales, presentaba las cosas para que sin más dilación me entregaran el expediente. Ese día me reuní con la persona encargada de la unidad jurídica. Me dijo que ya tenía el expediente, pero que no me lo entregaba porque le faltaba un sellito. O sea, habían sellado todas las hojas, las habían foliado, pero se habían omitido una donde no estaba el sello. Y que entonces tenía que esperar yo para que me lo entregara. Pero me dijo, a más tardar, era jueves, a más tardar el lunes yo le llamo para que usted venga a traer el expediente. Otra vez hasta ese departamento. Yo le dije, ¿usted comprende que yo vengo desde San Salvador? Sí, me dijo. Ah, ok. Me voy. Pasó el viernes, pasó el lunes, pasó una semana más, nada. Entonces, llamé por teléfono. Ah, sí es cierto, ¿verdad? Usted quería el expediente. Bueno, era lunes otra vez. Venga miércoles a traerlo. Entonces, bueno, está bien. Solamente eso dijo por teléfono. Llego el miércoles un poco por molestar, porque yo sabía que los iba a encontrar comiendo pupusas. Llegué a las 7:30 de la mañana. Me fui de madrugada para llegar a las 7:30 de la mañana. Los encontré comiendo pupusas. Y me dijo, yo no le dije que viniera en la mañana. Venga en la tarde, a las 2 de la tarde. Y yo le dije, usted comprende que yo vengo desde San Salvador, que no es que aquí tengo mi casa, que tengo un lugar donde estar esperando hasta las 2 de la tarde. Sí, me dijo, pero no le tengo todavía el expediente. Me tocó quedarme todo el día en ese lugar, por ahí, y volví a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde el vigilante me dijo, me explicaron que usted iba a venir, pero se ha ido el señor. Entonces dijo que lo espere. Finalmente me lo entregaron a las 3:30 de la tarde porque me quedé sentada fuera de la puerta de su oficina hasta que volvió y me entregó el expediente. Y cuando me lo entregó, 5 de las hojas estaban totalmente desteñidas y me dijo que la fotocopiadora que tenía no sacaba mejor la fotocopia. Así que le tuve que tomar fotografías a las hojas originales y lo voy a poner como anexos, porque el expediente que me entregó no sirve para nada en realidad. Pero entonces esa es la situación. A ver, solo puntualmente, porque tenemos poquito tiempo, ¿quiénes identifican principios violados en esta situación? Uno es el de economía, por su viaje, licenciada. El de economía me lo Yo quiero opinar. El principio de formalidad, porque primero le pusieron de excusa que una hoja le faltaba un sello y eso no era tan necesario para poder hacer el procedimiento para detenerlo. Era un sello de ellos el que faltaba. Ahí lo tenían. Ajá, exacto. Entonces ese principio de formalidad, el de verdad material también, porque no le permitían acceder a algo que ya era tangible, ¿verdad? Para poder obtener una verdad. También la fiabilidad,
también la estaban violando, desde que en el DUI aparece quién es la madre de la paciente y no permitían, incluso con eso, cuando ya presentaba lo del DUI también. Yo pienso Me que estaban dando requisitos innecesarios, exacto. ¿verdad? Porque ya estaba aprobado si el DUI se basa en la partida de nacimiento. Sí. Yo creería que todos los principios están violados. Es cierto, porque miren, aquí también Leo nos comparte afectación a los principios de celeridad. Se tardaron 1 mes y medio finalmente en entregármelo y era un expediente de 15 páginas. El principio de celeridad, el de eficacia por los tiempos de respuesta, el antiformalismo, la verdad material, fíjense esta observación que hace el licenciado Leo, el de verdad material porque las fotos eran, los documentos, las fotocopias eran ilegibles. O sea, realmente me estaban entregando el expediente. No me lo estaban entregando porque si yo se los mostrara ustedes ven una tenue, como que allá al fondo, como cuando ustedes ven una página por el otro lado y alcanzan a ver que hay algo escrito del otro lado, así esa zona fotocopia, completamente ilegible. Entonces, ese tipo de cosas todavía pasan. Cuando yo le advertí los principios, era un abogado, el señor que más estuvo obstaculizando el proceso. Él no estaba, no es una persona abierta, no estaba dispuesto a comprender. Yo creo que no ha leído la ley de procedimientos administrativos, como si salimos hace 10 años, esa ley no la vimos en la carrera, ¿verdad? Así que por eso es bueno conocer los marcos legales en los que nos movemos. Y fíjense una cosa importante. El director del establecimiento no sabe en todos los líos en que lo puede meter esta persona, porque él era el que obstaculizaba. Él, creyendo que todo estaba bien, es una persona en la que parece que confía bastante. Entonces, por eso les digo, hay que tener más de un asesor. No hay que confiar ciegamente en alguien cuando uno está administrando una institución o una unidad o una dirección. Y hay que informarse también autodidacta, de manera autodidacta, o tomando cursos como estos, en los que ustedes ya llevan una orientación. Si les viene a decir a alguien, no, hay que pedir también este otro requisito, usted se va a quedar, ajá, y el principio de antiformalismo y el de celeridad. Sí. Hay que tomar en cuenta también que el artículo 4, siempre la ley de procedimiento administrativo, ¿verdad? Menciona que en la administración pública no puede estar exigiendo documentos, mejor dicho, documentos que ellos mismos han extendido, ¿verdad? Para el caso, si la persona falleció en el hospital, no tiene sentido que ellos estén pidiendo un acta de defunción o una partida de defunción cuando que ellos han expedido, ¿verdad? Exactamente. Y esa es una de las cosas que yo le decía en el escrito, pero no le agradó porque se ve que es una persona que no está acostumbrada a que no era corrección, pero a que le hagan ver que no está actuando apegado a la ley, ¿verdad? No le gustó. Se le lastimó bastante el ego, entonces reaccionó así bien a tratar de obstaculizar más el proceso. Pero al final lo que sí no podía era impedir que yo tuviera acceso al proceso. Lo que hizo con lo de las fotocopias despintadas, pues como yo lo que necesito es leerlo, porque finalmente si un juez se lo pide, no le va a poder dar las copias despintadas, le va a tener que dar el original. Entonces yo con solo la lectura del documento pues ya tengo lo que necesito para hacer mi análisis. Y nos dice aquí la licenciada Lobos, pero hay que actualizarse, dice, sí, yo como la doctora,
si yo como médico estoy interesada en conocer la ley, ya no digan los que ejercen abogacía, pero fíjese, doctora, que a veces nos quedamos como detenidos en el tiempo y ya creemos que ya sabemos todo y no, todos los días hay que tratar de aprender cosas nuevas. Yo pues lo felicito por el interés que tienen en esta ley y en el curso de responsabilidades administrativas y penales. Ya van a ver que ya la otra semana se pone un poquito más interesante. Ya llegamos al término del foro de este día. Les agradezco por su participación, por la paciencia, porque este día es cansado y ha sido una jornada larguita. El día de mañana no se vayan a olvidar que tenemos el cuestionario. El cuestionario está basado en estas cosas que hemos platicado, en los principios que hemos visto. Yo creo que lo llevan bastante ya bien seguros, así que no creo que les cueste contestar mucho. La intención de las preguntas no es tampoco obstaculizarles a ustedes el conocimiento, sino que nada más verificar que vamos bien. A ver, tenemos 3 manitas levantadas, pero yo no las veo. No las veo las manitas, fíjese, no las alcanzo. Son de Alfredo Ramos, Cecilia de Pacheco, Carmen Santana y Carlita Rivera. Ellos tienen levantada la mano. A ver. Bueno, licenciada, solo una consulta. Como le mencionaba, yo estoy en lo de la Comisión de Servicio Civil y ahorita tengo un caso algo complejo, que es un compañero que está siendo observado porque estaba contratado en 2 instituciones al mismo tiempo. No le chocaban las horas de trabajo. Sin embargo, el titular de la institución donde él trabaja lo ha denunciado. Primero trató de destituirlo a través de la Comisión de Servicio Civil, pero el artículo 52 de la Comisión de Servicio Civil dice de que la destitución aplica únicamente por las causales que están en la ley de servicio civil. Entonces no puede de esa manera. Ahora dice que lo va a hacer a través del Tribunal de Ética, en vista de que para el Tribunal de Ética no es necesario que pase por una comisión local, y ha puesto el oficio en el Tribunal de Ética. Nosotros consideramos que no es posible la destitución por lo que le acabo de mencionar, que solo se puede por las causales de la ley de servicio civil. No sé si estoy equivocada. Es que el Tribunal de Ética tiene otra competencia y además para demostrar en el Tribunal de Ética que el comportamiento es antiético tendría que haber una violación a las normas que ustedes también han ocupado. Ahora, ¿cuántas horas tiene él sumadas, una más otra, en las instituciones donde está contratado? Le salen 14, porque en una está contratada 8 y en otra está contratada 6. Por ley de salario tiene 8 y por ley de salario tiene 10 y tiene 10 por fondo COES. Como 10 y 10, 20. 10, son 10 por ley de salario y 4 por fondo COES. Vaya, él en general está prohibido que tengan contratación de más de 8 horas a menos que hagan 2 horas de docencia. Y le digo porque nosotros enfrentamos bastante esta situación con los profesionales que tienen horas y llegaban a cumplir horas como funcionarios de las juntas. Entonces tenían que dejar ad honorem las horas extras que cumplían más allá de lo que la ley permite. Y les tocó devolver las cantidades que habían recibido. No es una causal de destitución, pero sí les tocó devolver la cantidad de dinero que habían recibido por el exceso de las horas que permite la ley. Eso sí lo pasamos.
en el caso de el compañero donde trabajó, donde lo contrataron las otras 4 horas, el jefe de él sabía que estaba en otra institución e incluso le acomodó las horas para que no le tocaran con la otra institución. Y sabiendo de eso, él se quedó trabajando ahí por la necesidad que hay en ese hospital. No hay, él es un especialista e incluso tienen 2 vacantes ahorita porque no llegan a cubrirles esa especialidad. Fíjese que tal vez podría fundamentar él la situación. O sea, él no se ha robado dinero, él ha trabajado el dinero que se ha ganado y no ha tampoco falsificado el hecho de que está en ambas a la misma hora, sino que ha cumplido 14 horas de trabajo. Podría justificarse en la necesidad urgente y en la necesidad de la población de recibir esa atención especializada y que no hay otra persona que pueda cubrirla. Eso podría ser una justificación que podría razonarse y podría ser válida. Porque sí, no es causal de destitución, ¿verdad? Ni de despido. De destitución. Lo más que podría llegar a pasar es que lo hagan devolver el dinero extra. Ok. Le agradezco. Creo que, ya solventó su duda, Carmen Santa María. Carolina Angulo, licenciada, una pregunta. Si se violaron mis derechos hace 5 años, ¿se puede acceder a la ley de procedimientos administrativos? No, la ley no es retroactiva. Habría que revisar bien la fecha en la que entró en vigencia la ley, que fue al principio de, no recuerdo bien si hace 3 o 4 años, y la fecha realmente en la que pasó el hecho por el que le violaron sus derechos. Y todavía, aun cuando usted estuviera antes, algunos de esos principios que hemos mencionado estaban vigentes. Lo único es que el proceso tenía que llevarse ante la Sala de lo Contencioso Administrativo. Pero como hay una nueva jurisdicción creada, podría llevarse probablemente, pero con la normativa vigente en aquella época. No es que no hubiera, es que había una normativa menos práctica, algunas cosas no estaban ahí descritas y mucho se trabajaba por jurisprudencia. Entonces, habría que ver, pero hay algunas cosas que sí son reclamables. Depende también del tipo de violación, habría que ver si no ha prescrito. Eso es importante, el tema de la prescripción. Cecilia de Pacheco tiene arriba la manita y Alfredo Ramos después. No, Cecilia ya había participado, ¿verdad? Sí, yo era la que estaba haciendo las preguntas de lo de del Tribunal de Ética. Sí, Alfredo Ramos, entonces. Buenas noches, maestra. Mi pregunta va relacionada con respecto a la prescripción. En este caso en específico, relacionado a la sentencia que nos había dejado, ¿verdad? ¿Cómo no? Bueno, con respecto a eso, puede ser, ¿no? Que se le pueda adjudicar el tiempo que pasó, ¿verdad? A la persona que comenzó el proceso. Sin embargo, en el caso que la culpa, por así decirlo, se le pueda adjudicar tanto a la Junta de Vigilancia o al Consejo Superior de la Salud, ¿existe algún mecanismo para que ellos respondan también, ya sea a nivel administrativo, por ejemplo, por no resolver dentro del término? Gracias. Sí, muy buena pregunta. Fíjense que en ese caso, y era un caso que se daba muy frecuentemente, era una manera que habían encontrado como para no sancionar a la persona y no meterse en líos de decir no lo queremos sancionar, lo dejaban prescribir y entonces podría, por ejemplo, la víctima que interpuso la denuncia podría pedir una indemnización contra los funcionarios. En la parte final de la Ley de Procedimientos Administrativos explica que la responsabilidad en esta materia es individual. Subsidiariamente, cuando no se logra que pague el funcionario, el Estado va a tener que cubrirle, la institución
va a tener que cubrir esa indemnización, pero después va a poder buscar los bienes o la manera de cobrárselo, de recuperar ese dinero de parte del funcionario. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en las actuaciones, porque en este caso, la víctima hubiera podido demandar a la Junta inicialmente porque a ellos se les prescribió, ya el Consejo lo que hizo fue darle continuidad, o, por ejemplo, al funcionario, al médico, por ejemplo, en ese caso, si el perjuicio de haberse vencido y que aún así siguió la Junta en contra de él, si fuera un caso de una perspectiva diferente, ¿verdad? La Junta sigue el caso y a él lo hacen pagar abogado, lo hacen llegar a audiencias, la angustia que significa todo eso. Si en algún momento lo llegaron a suspender en el ejercicio profesional, todo eso tendría que sumarse para solicitar una indemnización. Y quienes van a pagar solidariamente son los miembros de la Junta que firmaron ese dictamen. Por eso es que el poder administrativo se siente bien bonito, ejercer el poder, pero hay que tener cuidado porque genera responsabilidades pecuniarias y a veces que van más allá de lo que la gente gana en el cargo, porque en las juntas no se ganan, no sé si le habrán aumentado, creo que todavía no, pero $25 por sesión. Quiero ver, es que está el presidente, el secretario y los vocales ganan $25 por sesión y se van a volver responsables solidariamente de una indemnización de 5,000 colones. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con esos cargos. Asesorarse bien, siempre tienen un abogado ahí, pero tomar doble opinión. Eso siempre los va a mantener protegidos. Así que, bueno, espero que tengan un buen fin de semana. Yo continúo con ustedes. Nos vamos a ver el sábado a la misma hora de la sesión anterior, a las 6:30. Vamos a estar toda esta semana todavía juntos y luego va a volver el licenciado, el maestro Douglas Cruz con ustedes para la última semana. Recuerden que ya la próxima semana vamos a empezar ya el análisis de la sentencia. Así que pues les deseo que descansen y que nos vemos, que mucha suerte en el cuestionario de mañana y nos vemos el sábado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Liz. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.